Hola, ¿qué tal? Llevo un mes probando esta belleza, esta joya que se llama Huawei Watch Ultimate, que es el llamado a hacerle la gran competencia al Apple Watch Ultra, pero bueno, en este caso vamos a ver todas las preguntas que se me han ocurrido, todas las dudas, todo lo que se puede hacer, todo lo que no se puede hacer con este pedazo de reloj, un señor peluco que prácticamente lo podríamos considerar un reloj de semilujo. Bueno, ahora veremos. No te vayas porque te lo cuento todo sobre el Huawei Watch Ultimate. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Madre mía, esta también es otra de las preguntas que tienen más relevancia, porque el diseño es uno de los grandes puntos fuertes de este reloj. Fíjate cómo brilla, fíjate qué majestuoso es este reloj por todas partes, por allí donde lo mires, es un reloj que llama la atención. En cuanto a materiales, tiene pues prácticamente lo mejor de lo mejor, sin llegar a ser metales nobles, evidentemente. No es ni de oro, ni de plata, ni de eso, no tiene brillantitos ni nada, pero que sepas que el cristal es de zafiro, que tiene un grosor, según me dijeron en la presentación de Huawei hace tiempo, de 2,4 milímetros. Un pedazo cristal, que eso no hay Cristo que lo rompa, y además es de zafiro, que tampoco se raya. El bisel de alrededor es de cerámica. La cerámica es un material muy duro, y para duro el material de la caja, porque la caja es de una aleación de circonio, con base de circonio, no es 100% circonio. Y la correa es de titanio, y es una correa que me tiene enamoradísimo, porque además es muy fácil de arreglar, no necesitas ningún punzón para sacar pasadores, para sacar eslabones, todo viene con su pestillito aquí para poner, sacar, es muy fácil de colocar. Además, cuidado, porque viene con otra correa adicional, que es la correa de silicona, la correa de goma, la correa de TPU, llámale como quieras, que es la que utilizamos para hacer deporte. Pero como ya sabes que este reloj es un reloj especializado en buceo, porque también tiene muchas actividades de submarinismo, se puede hundir hasta, según ellos dicen, hasta 100 metros, bueno, luego hablaremos de la resistencia al agua y tal. Pues nada, que te viene con la correa normal de goma y luego te viene con otra correa especial de submarinismo, ¿ves? Es mucho más larga para que te la puedas poner sobre el traje de neopreno, que abulta mucho, y entonces dices, uy, es que con una correa normal no llega, con una correa normal no te llega, necesitas una correa especial para submarinismo. Otra de las novedades que trae es que tiene un tercer botón, que es el botón de función, el botón para las funciones especiales. Este reloj tiene dos funciones muy especiales. La primera es el buceo técnico, buceo recreativo, buceo de inmersión libre, en apnea, y luego tiene otra cosa que es el modo expedición. Pues pulsando aquí arriba vamos a acceder a estas funciones más concretas y más especializadas. El tamaño es de 48,5 milímetros y hay una versión en negro. Esta es la versión más submarinista, porque es la que trae la correa para submarinismo, y luego está la versión en negro, que ese no trae la correa de submarinismo, pero claro, también cuesta 150 euros menos, porque viene con una correa negra de TPU, que es muy cómoda, por cierto. La he utilizado un par o tres de veces para salir a correr y dices, oye, pues muy bien, se acopla muy bien. ¿Y alguna cosita más sobre la pantalla? Pues sí, que es la típica pantalla que tienen los Huawei de los buenos, los GT, pues tiene la pantalla de 466 por 466 píxeles de 1,5 pulgadas, ya es un poquito más grande que la de los GT. Eso sí, te tengo que decir una cosa, y espero que en una próxima actualización lo resuelvan, pero creo que por mi experiencia el brillo de la pantalla es algo insuficiente. Este reloj tendría que ser un pepino que te diera un brillo de pantalla espectacular, pero en este caso creo que queda un poco atrás, porque en momentos en que, yo qué sé, estás al aire libre, te toca el sol de lleno. El otro día estaba en una barbacoa con la familia, estuve mirando y digo, uy, pero me estaba sorprendiendo de el brillo que tenía, que es un brillo que falta un poquito. Yo creo que si le meten una actualización donde le tunean un poco más el brillo, le meten un poco más de chicha a costa de que pueda perder un poco más de batería, yo creo que el cliente estaría más contento. Bueno, pues vamos con las siguientes preguntas, porque son preguntas sobre las nuevas especialidades de este reloj. La siguiente es: ¿sirve para buceo? Pues claro, pues si te lo acabo de decir. ¡Majete! Sirve para buceo y está certificado con la norma EN 13319, y también tiene el ISO 22810
y con la protección de 10 atmósferas. Desde Huawei te dicen que prácticamente es como un ordenador de buceo. El ordenador de buceo es como se le llama a esos relojazos tan grandes que se ponen los buceadores y que te da toda la información. Bueno, pues ahora veremos la información que te da el Ultimate, que yo creo que es muchísimo más completa que cualquier otro smartwatch convencional que te puedas encontrar en el mercado. Y en este caso, como te he dicho antes, sirve para buceo recreativo, para buceo técnico, para buceo libre, para buceo scuba, es decir, con botellas de oxígeno o de mezcla de gases. Y también tiene otras herramientas, como por ejemplo las prácticas de apnea, que cuidado con las prácticas de apnea, que eso no todo el mundo las puede hacer, o si las haces, vete con cuidado, hazlas en algún sitio con supervisión, en algún sitio que no sea debajo del agua, si puede ser, porque hay un pequeño, pero hay un cierto riesgo de blackout, es decir, de desvanecimiento por hipoxia. Es un reloj que te informa sobre los cambios de gas, es un reloj que te va informando sobre las paradas de descompresión que tienes que hacer y te va avisando cuando tienes que ir haciendo esas paradas para que la descompresión o para que la subida, el ascenso a la superficie no sea demasiado rápido y entonces tengas un problema con el nitrógeno en los pulmones y que se te llene de burbujitas los pulmones y te tengas problemas, realmente secuelas que son verdaderamente peligrosas. Y entre otras cosas también tiene temporizador de flote para las inmersiones en apnea y también tiene vibración y sonido para que te enteres perfectamente de cuando el reloj te está llamando la atención. Eso es importante. Pero claro, luego me pasa algo que yo no acabo de entender. Puedes hacer una inmersión muy bestia, porque claro, vas a hacer una inmersión, pero no vas a hacer una inmersión a mucha velocidad, no vale para ir con torpedos, por ejemplo, ¿sabes? Que son esos propulsores para ir a mucha velocidad por debajo del agua, para eso no sirve. ¿Por qué? Pues porque la protección de 10 atmósferas, el IP68 que tiene también en la certificación este reloj, te viene con unas advertencias que te dejan un poco descolocado, porque te dice que cuidado que no te duches con el reloj. Seguimos con la advertencia. Cuidado, no practiques deportes de velocidad ni de impacto acuático, es decir, saltar en trampolín, moto acuática, etcétera. Eso nada. Que cuando salgas del agua, fíjate lo que te está diciendo, que cuando salgas del agua salada, que aclares el reloj con agua dulce, pero cuidado, no lo metas debajo del grifo. Yo creo que son un poco exageradas estas advertencias. Pero a ver, entonces ¿en qué quedamos? ¿Esto es un ordenador de buceo? ¿Esto sirve para bucear si no lo puedes poner debajo del grifo? Así que bueno, un poco descolocado estoy, pero yo estoy seguro que este reloj te va a aguantar carros y carretas. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el modo expedición? Pues el modo expedición es la otra gran virtud del Huawei Watch Ultimate. Es un reloj que es especialmente duro. Mira, si no me fallan las informaciones, está hecho con un material que es 4,5 veces más resistente, 2,5 veces más fuerte y es un 17% más ligero que el acero inoxidable habitual de los Huawei Watch GT3, GT2, etc. ¿Vale? Entonces, claro, este es un reloj mucho más duro, mucho más resistente, mucho más ligero, que te permite irte a la montaña sin tener ningún problema, sin sufrir por si se va a rayar, se va a descantillar. No, esto es una roca. Pero es que además es un reloj que está preparado para que la batería te dure lo suficiente, porque el modo expedición, una de las grandes virtudes del modo expedición es que tú puedes elegir cada cuánto te mide la ubicación. El GPS te puede medir pues cada cuarto de hora, cada media hora, cada 45 minutos. Si tú te vas a hacer excursiones de 2 o 3 días, el modo expedición va muy bien porque vas a tener batería y GPS para 2 o 3 días. Y si no es por tiempo, también va a ser por según determinados miles de pasos, pues tú entonces puedes decir que cada X pasos te mida la ubicación para que no esté constantemente funcionando el GPS y que a las pocas horas, 20, 30 horas, pues se te acabe. Es algo que me recordaría, por ejemplo, al modo Ultra Track de los Garmin, pues este también tiene esta virtud. Y entre otras cosas, el modo expedición también tiene una cosa que es muy interesante, que es la ruta de vuelta, la ruta de regreso que te guía para volver por allí donde has ido. Pero es que como tú puedes ir marcando los puntos, los marcadores de posición que tú quieras a lo largo de la expedición, si tú pasas por la Fuente del Avellano, dices, mira, vamos a ponerle un marcador aquí a la Fuente del Avellano para que me acuerde que he pasado por allí. Y luego te vas al refugio tal, bien, y luego te vas al pico y a la cima de la montaña, bien, perfecto, ahí vamos a marcar todos los puntos. Hostia, dices, pero si me he dejado la gafa de sol en el refugio. Venga, vamos a volver al refugio. ¡Ay, despistado eres! ¡Venga! Y el reloj te va a indicar cómo es el recorrido de vuelta hacia el refugio.
O igual te has sacado la riñonera para beber de la fuente del Avellano. Pues igual te has dejado la riñonera ahí colgada. Hombre, vamos a volver a la fuente del Avellano y lo vas a hacer gracias a los puntos de vuelta que te permite hacer el Huawei Watch Ultimate. Y evidentemente le puedes cargar rutas GPX. Lo que pasa es que no tiene mapas. Te va a mostrar la ruta sobre un fondo negro para que tú puedas saber si es a la izquierda, a la derecha, más para adelante, más para atrás, pero no te va a decir gran cosa más. Otra cosa muy buena que tiene el modo expedición es que a partir de cierta hora, ya cuando oscurece, si tú quieres seguir andando o te levantas a las 4 de la mañana porque quieres atacar a la cima, que faltan todavía 4 o 5 horas para que se haga de día, y la pantalla del Ultimate lo que hace es ponerse con todos los numeritos rojos y con una iluminación muy suave para que pues no sea algo molesto ni sea cantón. Es lo que llamaríamos el modo nocturno del modo expedición. Te he dicho que antes te hablaría del GPS, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Es preciso el GPS? Pues mira, el GPS que tiene el Huawei Watch Ultimate es un GPS de 5 sistemas de satélites distintos de doble banda y en principio tiene que ser lo más puntero y lo más preciso que hay en el mercado actualmente. Bueno, pues te tengo que decir que sí, es muy preciso. No es el top de la precisión, pero bueno, eso es para chorradas como las mías, que me pongo a dibujar caritas ahí en el puerto y nada, y me gusta que salga una carita bien hecha. Pero bueno, es una tontería, porque en realidad sí, es un GPS muy preciso, funciona muy bien. Si no te lee la señal de la L1, te leerá la del L5, así que sin problemas, y te va a dar la precisión que necesitas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es preciso el pulsómetro? Pues mira, es un pulsómetro que te está, evidentemente, las 24 horas del día midiendo el pulso, las 24 horas del día midiéndote la saturación de oxígeno en sangre. Como no puede ser de otra manera, te mide la rigidez arterial, te hace electrocardiogramas. Como el GT3 Pro, bueno, pues este no iba a ser menos. Luego te los puedes descargar en PDF para enviárselos al médico. Como te está midiendo las 24 horas del día, también tiene alertas de pulso anómalo o de algún problema o anomalía cardíaca que puedas tener, fibrilaciones, por ejemplo. Y fíjate tú que tratándose de un reloj que, a ver, es un poco más ligero que el acero inoxidable, pero pesa. Es un pedazo reloj, es un peluco importante que pesa 76 gramos. Y claro, al pesar 76 gramos y al haber tenido yo experiencias previas con otros relojes que pesaba mucho y tenemos la teoría de que al moverse por el peso y por la inercia sobre la muñeca, él mismo se desvirtuaba las lecturas del pulsómetro, en este caso no. En este caso el pulsómetro funciona muy bien. Lo he comparado con el GT Runner, que tiene toda mi confianza, que es uno de los relojes de referencia que utilizo. Pues en este caso el Ultimate también va perfecto. Coincide una o dos pulsaciones arriba o abajo con las lecturas del GT Runner, o sea que estoy muy contento con él, y además también por las métricas que tiene, pues porque te mide la frecuencia cardíaca de recuperación, te mide el volumen máximo de oxígeno consumido, te hace una prueba de umbral de lactato también, por ejemplo. Evidentemente también puedes configurarte tus propias carreras de intervalos, sesiones de entreno por intervalos, eso también lo puedes hacer. O sea que en términos de lecturas deportivas, frecuencia cardíaca, bueno, y todos los valores que me dan, oye, yo creo que están súper bien. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues ahí tiene las típicas de Huawei, tiene aproximadamente un centenar, pero ya sabemos que la mayoría de ellas son, vamos a decirlo claro, son actividades de relleno, que le pones un icono, le pones un nombre distinto y te van a medir las mismas variables de tiempo, frecuencia cardíaca, algunas distancia y algunas calorías y poca cosa más. Bueno, pero tienes la de correr en cinta, tienes la de bici, que no estaba, por ejemplo, bici eléctrica ni patinete como tienen otros relojes. Bueno, pero a ver, estamos hablando de deportes, no del casual. Bueno, pero también tiene actividades de casual como baile, tiene cosas que son muy del día a día. Oye, pues podríamos actualizarnos un poquito y poner cosas que sean más utilizadas por la gente. Pues eso también estaría muy bien. Tienes todas las actividades acuáticas que se pueden hacer, porque también te dice que solo puedes nadar en superficie, ¿eh? Tiene deportes de pelota, entretenimientos, otros, y atención porque también tiene una de las actividades deportivas en las que este reloj está especializado, que ya lo estaba el GT3 Pro, es el golf. En este caso, el campo de práctica. No tiene mapas de campos de golf ni nada, sino que
tiene lo que ellos llaman el campo de práctica, que sería algo así como el pitch and pad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿A cuánto dura la batería? Bueno, pues la batería es la típica batería de los Huawei. Es una batería de 2 semanas, hasta 2 semanas te puede durar. Pero claro, supongo que si le metes bastante caña, pues como ellos te dicen, con uso intensivo se te va a reducir a alrededor de 8 días. 8, 9, 10 días, una semanita se te puede durar si le metes mucha caña, si usas mucho el GPS, sales a correr muchas veces o haces cosas que realmente gasten la batería, como por ejemplo es poner la hora siempre en pantalla, el Always On Display. Pero una de las novedades, atención, es que tiene carga rápida e inalámbrica. Y en 1 hora puede estar cargado. Que se cargue en 1 hora yo creo que es un logro. Siguiente pregunta, ¿tiene termómetro? Pues sí, tiene termómetro que detecta la temperatura de la piel. Esos 32-33 grados no es que te estés muriendo de hipotermia, sino que es la temperatura de tu piel, que normalmente es algo más fría. Pero bueno, si ya tienes ese baremo, más o menos vas a ver si la temperatura de tu piel está demasiado alta, pues a ver, cuidado. Si eres una persona que se está basando en la temperatura personal para planificar su maternidad, por ejemplo, bueno, pues también te puede servir, puede estar bien. Y también tiene altímetro barométrico, como no puede ser de otra forma, que por cierto funciona bastante bien. También tiene brújula, tiene todos los sensores que tendrían que tener un peluco importante como este. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Sí, la respuesta es sí, puedes hacer y recibir llamadas. Lo que pasa es que son esas llamadas de Huawei. Me refiero a que no tiene un marcador telefónico, sino que tú puedes devolver llamadas que te hayan hecho, o perdidas, o conversaciones previas, con un registro de llamadas. También puedes llamar a una serie de contactos favoritos, pero no a tu lista completa de contactos, porque el reloj no se sincronizan los contactos. Yo, por ejemplo, que tengo 2000 y pico contactos en mi teléfono, pues aquí no están. Aquí solo vas a poder poner pues los 8 o 10 contactos favoritos y nada, vas a poderles llamar, entonces sí. Pero no puedes llamar a quien tú quieras. Las llamadas se oyen muy bien, el altavoz se oye muy bien, o sea que todo funciona perfectamente. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? Sí, puedes responder mensajes. Puedes hacerte, en Android por lo menos, en iPhone no, puedes hacerte una lista de posibles respuestas, tú que ya te las tengas predefinidas en la aplicación Salud de Huawei desde el teléfono, tú te las escribes y luego al recibir un WhatsApp, por ejemplo, tú vas a poder elegir entre la lista de respuestas que tú te hayas escrito, que por cierto solo sirve para mensajes de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería. No sirve para correos electrónicos. Que por cierto, otra cosa que me ha extrañado mucho encontrarme es que en un correo electrónico solo te diga el asunto, no te pone nada del cuerpo del mensaje. Podríamos hacer las notificaciones un pelín más avanzadas, ¿no? Estaría muy bien. Y que pudiéramos ver el contenido del Gmail y que pudiéramos incluso responder a un mensaje de Gmail. Bueno, pues en este caso no se puede hacer. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues mira, hace un momentito te he dicho, es que no le falta de nada, los sensores y los chips y todo eso los tiene. Bueno, pues el chip NFC, que es lo que sirve para pagar con el reloj, lo tiene, ¡bravo! Bien, pero no te va a servir porque no está activado, solo sirve en China. En el resto del mundo no puedes pagar con el reloj. Pero eso es ya lo típico que tenemos con Huawei, no puedes pagar con el Huawei Watch Ultimate. Siguiente pregunta, ¿puedo instalarle aplicaciones? Pues mira, la respuesta es que sí, le puedes instalar aplicaciones de una pequeña app gallery que tiene, pero solo le puedes instalar una pequeña lista de aplicaciones. Y en ningún caso van a ser las típicas aplicaciones ni de WhatsApp, ni de YouTube, ni de Spotify. No tiene esas aplicaciones que todos utilizamos, las más conocidas y las más populares, no las tiene. Pero tiene unas cuantas que más o menos te van a ser útiles. Por ejemplo, la eSound, que es una especie de Spotify, que si te lo sincronizas con el teléfono, tú te puedes pues pasar la música que quieras, descargada y tal. Le puedes pasar también música al reloj de forma más clásica y más tradicional, agarrando algunos MP3 que tú tengas en el teléfono y pasándolos a la aplicación, luego se van a traspasar al reloj. Eso sí lo puedes hacer. También tienes Petal Maps, que lo tienes instalado directamente y te va dando las indicaciones. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Pues mira, la respuesta es que sí, funciona con iPhone, tienes Huawei Health, la aplicación Salud de Huawei para el iPhone. Lo que pasa es que tiene una serie de restricciones. Por ejemplo, no puedes responder mensajes, como te he dicho antes, no le puedes instalar aplicaciones y creo que tiene algunas restricciones más,
pero bueno, no son de las más importantes. El electrocardiograma, el buceo y todas estas grandes características del Huawei Watch Ultimate también las vas a tener si tienes un iPhone. O sea que yo no me preocuparía por problemas de incompatibilidad. Y bueno, vamos a ponernos las manos en los bolsillos para dar mi opinión sobre el Huawei Watch Ultimate. Que por cierto, decimos Ultimate, pero sería Ultimate, una cosa rara. Bueno, estamos ante un Ferrari de los relojes inteligentes. Estamos ante un reloj que tiene unas funciones brutales, hace muchas cosas, hace cosas que el resto no hacen. Es un reloj muy avanzado, es un reloj que estéticamente a mí me gusta muchísimo, que tiene los mejores materiales. Pero yo me pregunto, ¿para quién es este reloj? Yo normalmente no voy a hacer excursiones ni expediciones de 3 días y mucho menos me sumerjo 40 metros para hacer un submarinismo. Sí que hay gente que lo hace, yo entiendo que sí que hay gente que lo hace, pero claro, si tú eres una persona que fabrica relojes y quieres vender muchos relojes, claro, si lo que haces es apuntar a un público que son mucha gente, pero no son el gran público, no sé a qué tipo de público apuntan, o sea, no sé cuál es su objetivo, porque si yo fuera submarinista, yo me compraría un reloj de submarinismo. Y luego, claro, si yo fuese un incondicional de la montaña, para hacer deportes de montaña, pues también luego están los relojes deportivos de montaña. ¿Este es uno de ellos? ¿Tiene capacidades para hacerlo? Pues sí. Pero claro, yo no creo que este sea un reloj orientado a la gran masa de potenciales usuarios de un reloj inteligente. Y además el precio es muy alto, es un precio muy alto porque tiene muy buenos materiales y tiene mucha resistencia, tiene mucho diseño y tiene mucha investigación ahí metida. Es una pasada este reloj, es brutal, hace de todo, pero no creo que le sacara ni una mitad del partido que se le puede sacar. En conclusión, si tú quieres una super navaja suiza de los relojes inteligentes, aquí lo tienes. ¿Tú quieres un Ferrari de los relojes inteligentes? Aquí lo tienes. Si tú tienes las capacidades económicas para poder comprarte este reloj, adelante, yo te lo recomiendo con los ojos cerrados. Es que es una pasada, es que sería tonto no recomendártelo. Pero claro, yo supongo que no fabricarán millones de unidades precisamente de este reloj. Porque claro, nos vamos a lo que es la última pregunta. ¿Cuánto cuesta? El Huawei Watch Ultimate tiene 2 modelos, por lo tanto tiene 2 precios distintos, que son 899 para el de la correa de titanio, que es el que te lleva también la correa de buceo, o sea, si eres buceador, pues mejor que cojas el Blue, y si eres más expedicionario, el precio es de 749 euros, o sea, 150 euros más baratos, porque no te viene con la correa de titanio, te viene con la correa pues de goma negra, que es muy cómoda, pero es más deportiva. Así que bueno, ya lo has visto, ya lo conoces, ya lo sabes todo sobre el Huawei Watch Ultimate. Dime qué te ha parecido, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, si tuvieses el dinero, evidentemente, si crees que es un reloj que puede triunfar, si crees que puede ser competencia del Apple Watch Ultra. Dime muchas cosas, tú dime lo que sea que yo te leo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!